Voy a hablar primero del coleccionista, por ejemplo, los coleccionistas, que es un perfil muy conocido entre los bibliófilos, hay mucha tipología, ¿no? Pero, por ejemplo, la tipología del coleccionista es muy habitual, que son aquellos que compran solo libros de una determinada clase, los coleccionan. Entonces, por ejemplo, hay quien compra solo Quijotes, que, por ejemplo, Neruda compraba Quijotes, o hay quien compra libros solo de determinados autores. Pues por ejemplo, yo qué sé, Celas o Umbrales, o hay gente que solo, tú vas a las librerías de viejo y o a la feria de Recoletos o a Jesús, y entonces hay gente que dice, tiene Umbrales, busca Umbrales, tiene Umbrales, tiene, como si buscara alfileres de corbata, va buscando solo de determinados autores, por ejemplo. Los demás no le interesan nada, pero Umbral tiene que tenerlo todo. Había en Zaragoza uno que solo compraba libros de Goya, entonces ese solo tenía una biblioteca goyesca, tenía pagaba verdaderas fortunas por todos los libros de Goya, pero no le preguntaras de otra cosa cualquiera del mundo que no fuera Goya, porque a él no le interesaba nada, solo quería libros de Goya. Esto es muy habitual, ¿no? Entre los escritores hay bibliófilos insignes. Hay muchos bibliófilos, por ejemplo, Damaso Alonso era un bibliófilo extraordinario, lo era nuestro querido Félix Romeo, que ya murió, que tenía una gran biblioteca. Juan Perucho era un gran bibliófilo, tenía más de 30.000 libros, y él decía que su literatura se explicaba por su biblioteca. Es decir, que él todo lo que escribía era porque los sacaba de sus libros maravillosos que él tenía, rarísimos y desconocidos, ¿no? Por eso él hacía esos libros tan peculiares y tan personales, ¿no?, que hacía Perucho. Luis Alberto de Cuenca tiene una gran biblioteca de 35.000 volúmenes, la tiene... Perdona, Luis Alberto lo que ha hecho es comprarse otro piso, te claro, lo digo como sugerencia. No, yo ya me lo he comprado. Yo ya lo tengo. Ha dejado todo, incluso la cocina la tiene llena de libros. Yo también he tenido que poner un piso a los libros, sí. Y Luis Antonio de Villena, por ejemplo, que también es un personaje enamorado hasta las cachas de los libros, me contó una vez que cenamos en Zaragoza, él fue a una feria de libro, la feria buena que se hace en un hotel en Madrid, y no la de Recoletos, sino donde se reúnen los libreros de Postín con los clientes de Postín. Entonces él fue allí y compró, le interesaron un par de libros no me acuerdo, uno me parece que era un Vicente Huidobro, una primera edición de Vicente Huidobro, un poeta creacionista, bueno, y otro más que no recuerdo cuál era, pero dos libros raros e importantes. Entonces el librero titular no estaba, tenía un chico allí que era el que estaba despachando, estaba ocupándose la librería para atender a los clientes porque no estaba libre en ese momento. Entonces le dijo que le tenía que pagar y si le haría algún descuentillo, lo cual es habitual en este tipo de tratos, ¿no?, o lo que sea. Y entonces el otro le dijo, bueno, pues espere a que venga el librero y hable usted con él. Entonces, cuando vino el librero, él compró los libros, eran libros dedicados, porque a él le gustan los libros dedicados, como a mí, y él compró los libros y cuando le fue a pagar le extendió un cheque. Jamás lo cobró. Borges se suscribió a una revista española de poesía, mandó también un cheque para pagar la suscripción y naturalmente, pues yo eso también lo hubiera hecho, naturalmente nadie cobró ese cheque, se quedaron todos el cheque de Borges con la firma para tener el cheque de Borges, ¿no? Los muy artistas, Picasso entre ellos, lo que hacían siempre los cheques, calculaban que tenía que ser sobre la cotización de su firma, porque si era más, se los cobraban. Claro. Picasso igual a veces pagaba un tema con 3 cheques. Claro. Borges decía, he firmado tantos libros en mi vida que al final van a valer más dinero los que no tienen mi firma. Y luego están los fetichistas. Dentro de esta tipología de bibliófilos están los fetichistas, que son los que coleccionan libros, guardan libros por sus características especiales, pues porque pertenecieron a un personaje especial, porque tienen la firma autógrafa del autor, por unas razones especiales que a ese libro lo hacen único e irrepetible, ¿no? Yo soy de esos que les gustan las dedicatorias y que se siente fetichista y que le gusta guardar cosas de sus escritores admirados, los libros, las cartas, los objetos, todas esas cosas, ¿no? Los fetichistas
por ejemplo, con las dedicatorias yo he hecho barbaridades para conseguir dedicatorias, de irme de aquí para allá, y ahora ya me las consigue mi amigo Marchamalo, que consigue esta de Rafael Sánchez Ferlosio, que ha ido a su casa y ha conseguido que Sánchez Ferlosio, que tiene una fama de hombre huraño y complicado para que te quiera firmar un libro, pues que no los debe firmar habitualmente, pues no sé cómo se lo ha ingeniado mi amigo Jesús, pero nos ha firmado un libro a él y otro a mí. Y me trajo estuvo en Nicaragua, y me trajo uno de Ernesto Cardenal, que me hizo mucha ilusión. En fin, que ahora ya mis amigos se ocupan de conseguirme ejemplares dedicados. Pero yo durante muchos años hice muchas cosas por conseguirlos. Por ejemplo, con Borges, pues vine a Madrid, una vez que vino a presentar los conjurados, yo vine de propio, cogí el tren, me vine a Madrid para ir a verlo, para que me firmara un ejemplar y conocerlo, pero la cola era tremenda y me tuve que marchar sin que me lo dedicara. Rafael Sánchez Ferlosio ha dicho, Pepe, que es tan raro, que le quisieron dedicar un colegio en Castilla-La Mancha, y él amenazó a través de sus abogados que como se lo dediquen lo llevan a juicio. Ya no me dediquen nada. Es un hombre sin vanidad, ¿no? Eso es muy bonito, porque a todo el mundo le gusta. Me contaban hace poco una anécdota no me acuerdo de quién, de José Luis San Pedro, no sé quién, que una vez hace poco, antes de morir, cuando ya era muy mayor, le faltaba a lo mejor un año para morirse o algo así, pues fue a un sitio, alguien lo iba a presentar, el presentador, pues no hace falta presentar ni elogiar los méritos de... Y le dijo el otro, elogie, joven, elogie, joven, elogie, ¿no? Pues eso, exactamente, es que a todo el mundo le gusta que le elogien y que le digan las cosas, por lo tanto, cuando te encuentras un personaje como Sánchez Ferlosio, que no le gusta que lo elogien, pues es una felicidad y una rareza, ¿no? Y habla muy bien de él, habla de que no se le compra con cosas y que él mantiene su independencia, y bueno, pues estarás de acuerdo o no, pero a mí me parece una posición muy... ¿De don Julián Marías tienes? Sí. Porque hay una anécdota que nos contó aquí Germán Yanke, que también iban de jurado a un concurso, todo esto. Y entonces Germán se cogió todos los libros emocionado, dijo, bueno, aquí me va a firmar don Julián. Y según llegó don Julián, ¿me puede firmar los libros? Y dice, hombre, vamos a estar 3 o 4 días aquí juntos. ¿No será más bonito al final, que podremos ya con más intimidad, porque ya no te conozco de nada y tal? Y don Germán, hombre, pues estupendo. Y llega el último día, le dedica el libro, abre el libro emocionado y pone, para Germán Yanke, con afecto, Julián Marías. Qué bueno. Pues sí, yo he ¿Estar ido... con afecto o estar más...? Yo he ido consiguiendo libros así raros de Valle Inclán, de Azorín, de Machado, de la gente que a todos nos gusta, y que nos gustaría que esos libros que ellos han tenido en la mano, porque nosotros decimos siempre que esos libros ellos los han tenido en la mano y que ahora los tenemos nosotros, y ahí se produce ese gesto cómplice de decir, un libro que él tuvo en la mano lo tengo yo ahora. Entonces, pues yo cuando llegan a casa les digo, pon ahí la mano, que aquí la puso Borges o que aquí la puso Machado. Y realmente ya no quedan cosas donde Machado pusiera la mano, es decir, no queda nada donde Machado, porque las casas donde vivió las han tirado, los cafés donde él iba, no quedan las mesas donde él se sentaba, ni los sofás donde él en fin, que no queda nada que él rozara con sus manos, pero los libros que tú tienes firmados sabes que él allí puso la mano, ¿no? Entonces pues a mí me han engañado, por ejemplo, en Soria. Ahí me juraron y me perjuraron que algunos de los pupitres y la mesa del aula de Antonio Machado, en el Instituto Antonio Machado, son auténticas. Sí, yo creo que hacen bien y tienen la obligación de decirlo, pero yo no me lo creo. Las casas de los escritores son todas más falsas que Judas, o sea, no quedan nada. O sea, la verdad, las casas de escritores te las ponen allí, bueno, tú haces como que te lo crees o tal, pero no queda nada. O sea, es todo una reconstrucción falsa de sus objetos, ¿no? Ojalá. Quedaba en los años 50, creo, en la casa donde vive en Segovia. ¿Fue en Segovia, me parece? Sí. En la casa donde vive en Segovia creo que se enseñaba la casa, porque yo encontré un número de Sábado Gráfico antiguo con un reportaje de Camilo José Cela, que fue a visitar la casa de Machado en Segovia y escribió sobre su casa y sacaba unas fotografías que publicó la revista, y en esas fotografías sí que se veía pues la cama original y todo eso, que eso sí que supongo que será. Eso sí que supongo que será. La fonda la pero claro, cuando restauran seguro que se cargan cosas o lo que sea, ¿no? Y entonces, bueno, yo he ido comprando libros de estos escritores a los que admiras,
bueno, pues de casi todos estos he ido, bueno, cuando los ves, pues si no los ves muy caros, pues esta tarde me he comprado dos. Esta tarde he estado en la librería del Prado, en la calle del Prado, y entonces me he comprado dos libros. Un libro de poemas de Eduardo Aroteglen, que yo ni sabía que Aroteglen tenía publicados libros de poemas, del año 42 o algo así, o sea, probablemente sería lo tendré que estudiar y mirarlo. Lo tendré que estudiar y mirar porque no, claro, no lo sé de memoria, pero seguramente será su primer libro a lo mejor, o el año 42 Aroteglen era un chaval, igual es su primer libro. Y entonces era un libro de poemas dedicado por él. Bueno, pues Aroteglen es un personaje importante en la cultura española, que como recordarán escribía siempre en El País y tenía sus muchos seguidores. Era un hombre muy radical en sus planteamientos y que, bueno, mantenía allí cuando el país era muy pro PSOE en aquellos años de Felipe y tal y cual, él mantenía la independencia y él era como la voz de la izquierda de verdad dentro del periódico. Y otro más he comprado, Fernando Quiñones, y bueno, pues he estado dudando porque tenía una colección maja de libros dedicados y bueno, siempre me compro alguno, o sea, me hace siempre mucha ilusión. Me compré un libro de Juan Chabás, por ejemplo, dedicado, que me hizo mucha ilusión, porque Juan Chabás, saben ustedes que fue el amante de Carmen Ruiz Moragas, que era la amante que tuvo Alfonso XIII y con la que Alfonso XIII tuvo dos hijos. Y después de dejar a Alfonso XIII y con los dos hijos que le hizo Alfonso XIII a Carmen Ruiz Moragas se convirtió en la amante de Juan Chabás. Y entonces tengo algún libro que compré dedicado a Juan Chabás, que era un buen escritor, un buen novelista, y luego se exilió después de la guerra. Por cierto, su biblioteca, que era muy buena, se destruyó en la guerra, me parece, no sé si lo cuenta Jesús o quién lo cuenta. Las dedicatorias, hay algunas dedicatorias que me gustan mucho. Por ejemplo, hay una que contaba Trapiello, muy bonita, porque claro, luego está el texto de las dedicatorias, y hay algunos textos de dedicatorias muy interesantes. Una que tenía de Carmen Martín Gaite, que le puso a Trapiello, le dedicó un libro diciéndole a quien te quiera humillar no pueda, y a quien puedas humillar no quieras. Una dedicatoria muy, muy bonita, muy noble, ¿no? Y luego hay otra que tengo de García Morente, que le dedicó a José Gaos. José Gaos fue catedrático de filosofía. José Gaos fue de esos catedráticos de filosofía formados en Alemania, de un gran prestigio, que sacó la cátedra muy joven en los años 30 y sacó la cátedra en Zaragoza. Vino a Zaragoza, que sería una plaza entonces, bueno, pues apetecible, porque en Madrid no podía sacar una cátedra, estaban Zubiri, Ortega, en Madrid era imposible sacar una cátedra. Pero bueno, Zaragoza, que estaba a 300 kilómetros de Madrid, pues para un joven brillante como era Pepe Gaos, pues era una plaza muy buena. Y vino de catedrático a Zaragoza, y que es el hermano de Lola Gaos, como ustedes saben, de aquella famosa actriz. No, el hermano. José Gaos es el hermano y Alejandro Gaos, que era poeta, también era hermano. Es que eran 5 o 6 hermanos, y desde luego Vicente Gaos, el gran poeta, que era también otro hermano suyo, eran Alejandro, Vicente y Pepe Gaos, esos eran los famosos, ¿no? José Gaos, Alejandro, y el más famoso como poeta, Vicente Gaos, desde luego. Pues luego se exilió y tal, y entonces a Manuel García Morente, que había sido catedrático de filosofía, como ustedes saben, que luego se hizo sacerdote y todo eso, le dedicó un libro también muy bonito que decía: mi querido Pepe Gaos, que está tan cerca de mi corazón que cuando le miro me veo y cuando me miro le veo. Era una dedicatoria muy, muy bonita, ¿no?